Invitación, bienvenido al programa, gusto de saludarlos. Igual, hermano, mucho gusto. Muy buenas tardes, Jaime. Un placer estar siempre en tu programa. Muy agradable estar con mi buen amigo Bonifacio, aunque no compartamos a veces algunas ideas, pero eso es secundario, Bonifacio, si querés comencemos con vos. Hoy salió, de ayer creo que salió ya publicado el primer artículo en Confidencial. El título del artículo es Observaciones a la propuesta de reformas electorales, ¿verdad? Me gustaría oír tus comentarios iniciales alrededor de qué es lo que no te gustó o no estás de acuerdo en estas propuestas de reformas electorales que fueron respaldadas por la coalición nacional y que supuestamente o ya se vieron o van a ser mandadas a la OEA como un insumo. ¿Tus comentarios? Sí, gracias por la oportunidad de poder dirigirme en tu programa. Es muy sencillo. Lo que hice fue historiar cómo se vino gestando el proyecto de reformas electorales y qué cambios se han producido, si son benéficos o no son benéficos. Por eso tuve que historiar de que hubo una primera propuesta de reformas electorales del año 2019 que yo le llamo non nata, porque a pesar de que se presentó solemnemente en el Hotel Holiday Inn ante el cuerpo diplomático y ante el pueblo de Nicaragua, el proyecto no se divulgó ni se publicó. Lo que me dio pues mala espina, dije yo, ¿qué estará pasando? Al final pude entender qué era lo que pasaba, y era que tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, que estaban embarcadas en la construcción de la coalición nacional, estaban esperando a los partidos políticos para rediscutir con ellos el proyecto. Entonces, lo que presentamos en el Hotel Holiday Inn, que estuvo incluso Peraza también, pues fue una especie de alegrón de burro, porque no es el proyecto verdadero. Puedo entender que esperen a los partidos políticos porque son actores políticos y tienen principal incidencia en el tema electoral, pero lo que no puedo entender es que hayan cambios sustanciales o hayan omisiones importantes que debilitan la propuesta de reforma electoral. Realmente en toda esta discusión de las reformas electorales siempre hemos oscilado en dos polos, pues. Los que consideran que no va a pasar nada, que eso es imposible, que la dictadura no va a hacer nada, y quienes pensamos que lo que tenemos que elaborar es un diagnóstico de la enfermedad que aqueja al Consejo Supremo Electoral y plantear cuáles son las posibles soluciones. Igual que un médico que le dice a la persona, usted tiene tales y tales enfermedades y su cura es esta y esta, el médico no dicta la receta en base al nivel económico de la persona, sino a nivel de la persona, de las enfermedades de la persona. Entonces, las enfermedades del Consejo Supremo Electoral son terminales porque es un Consejo Supremo, un aparato electoral que se ha creado para mantener los fraudes. Esta dictadura fue posible a través de una serie de fraudes electorales. Entonces, necesitamos cortar de tajo eso. Ahora bien, la gran discusión siempre es, si no tenemos fuerza, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces ahí volvemos a estar dando vueltas como el perro alrededor del rabo, ¿verdad? Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y eso tiene que romperse de la siguiente manera. Hay que plantear lo que el país necesita, y otra cosa es qué es lo que podemos lograr. Para poder lograr lo que el país necesita se requiere una difusión masiva ante el pueblo, reuniones a nivel molecular en los barrios, en los caseríos, en las comarcas, para que la gente discuta la propuesta, se apropie de ella y podamos forzar a la dictadura a una negociación sobre este punto. Eso de manera introductoria. Entonces, dividamos en dos partes. Vos dijiste, hay artículos que se reformaron y hay artículos que se omitieron desde tu punto de vista. Comencemos, dividámoslo en dos partes. Comencemos, ¿cuáles son los artículos que vos no estás de acuerdo y que decís que se reformaron de la propuesta original que se había elaborado? Ok, muy sencillo. La propuesta original contemplaba, la non nata, ¿verdad? Contemplaba dos aspectos: reformas constitucionales y reformas propias a la ley electoral.
En reformas constitucionales se mantuvo el establecimiento del 50+1 y una segunda vuelta electoral en la cual todos estuvimos de acuerdo. Se mantuvo la eliminación de las diputaciones asignadas para los candidatos presidenciales del segundo lugar, que lo que le llaman la diputación regalada, que todos estuvimos de acuerdo. Estuvimos en establecer la no reelección para presidente y vicepresidente de la República, incluido el cónyuge del presidente de la República en ese momento. Esos puntos están. Lo que no está es las reformas que tienen que ver con la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Si vos observás lo que planteó el documento, el segundo documento que se presentó hace poco, que lo presentó Peraza y otros del grupo promotor de reforma, no se plantea la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, sino que hablan del fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral. Yo creo que esa es una diferencia sustancial. La piedra angular de la reforma electoral tiene que ver con la reestructuración de ese Consejo Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque es un superpoder del Estado. Desde el año 1995 se convirtió en un superpoder del Estado porque el Consejo Supremo Electoral no solo dice quién es el presidente y vicepresidente de la República, cuenta los votos y dice quién es. También dice quiénes son los diputados, quiénes son los alcaldes, quiénes son los concejales. Entonces, quien controla los magistrados del Consejo Supremo Electoral y el aparato electoral controla todo en última instancia. Y eso es lo que pasó con esta dictadura. Y el gran problema que hay es que se convirtió en un superpoder y además las resoluciones que emite el Consejo Supremo Electoral en materia electoral no pueden ser atacadas con recurso alguno. Y ahí tenemos una gran muralla que ha impedido luchar contra los fraudes electorales. Entonces se requiere una reestructuración que implica no solo elegir nuevas figuras, nuevas personas, porque de nada sirve cambiar al chofer si el vehículo sigue siendo el mismo. Necesitamos reestructurar el Consejo Supremo Electoral de manera tal que hay que descentralizar las funciones que ha acumulado. Ha acumulado 3 funciones. Ha acumulado la materia propiamente electoral, que es organizar los comicios y contar los votos. Ha acumulado la función de la cedulación, que ha sido una demanda histórica de la oposición en Nicaragua, que haya un instituto de cedulación que debe ser un ente autónomo, coordinado dentro del poder electoral, pero un ente autónomo de manera tal de que no manipulen los magistrados del Consejo Supremo Electoral la base de datos de la cedulación. Otro aspecto que ha sido la concentración de funciones del Consejo Supremo Electoral es organiza y decide la vida de los partidos políticos. Todos los pleitos de los partidos políticos, los propios magistrados del Consejo Electoral son los que tienen que decidir. Entonces necesitamos también crear otro ente autónomo que decida la vida de los partidos políticos de esta manera. Entonces solo quedaría el Consejo Supremo Electoral como una instancia encargada de organizar y contar los votos de manera transparente. Para evitar que no hayan recursos algunos contra cualquier fraude electoral, se requiere abolir ese aspecto de la Constitución que dice que no hay recurso alguno, que fue copiado de la Constitución de Somoza, que es propio de un sistema bipartidista en que 2 partidos se ponían de acuerdo en todo, y se debe crear un tribunal de justicia electoral como un tribunal especializado para decidir los conflictos en materia electoral. En toda América Latina, la mayoría de los países tienen algún tipo de tribunal de segunda instancia, ya sea dentro del Poder Judicial, ya sea en la jurisdicción contencioso administrativa o ya sea como justicia especializada. Solo para citarte... Vamos a darle chance entonces a José Antonio para que vayamos por puntos. José Antonio decía, ya oíste a Bonifacio, que ustedes en vez de poner reestructuración, pusieron fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral, y que fortalecimiento no es suficiente porque sería como ponerle parche a una herida en vez de curar la herida, básicamente. Tu respuesta y la razón por la cual hicieron eso. Bueno, en primer lugar, a ver, este no es un problema semántico, ¿verdad? Yo tuve un profesor muy brillante que era de la Sorbona, que siempre me decía, José Antonio, ve bien si la discusión es sobre hechos o sobre palabras. Esta es la discusión posiblemente entre Bonifacio y yo, no es de palabras, sino es de hechos. Y voy a empezar por uno que es muy importante. Bonifacio, no digo que miente, simplemente no se ajusta a lo que realmente pasó.
Bonifacio dice una cosa que es un poco compleja, pues porque él dice, el documento original, no señor, el documento original es el que nosotros presentamos. Lo que pasó fue una cosa muy simple. La Unidad Nacional Azul y Blanco decidió que Bonifacio y sus otros representantes fueron retirados y puso unos nuevos, llegaron a ese acuerdo, o fueron, otras palabras, el hecho de que Bonifacio haya sido relevado de sus funciones en la Unidad Nacional Azul y Blanco no hace que lo que se alcanzó sea falso y que lo que Bonifacio, a las conclusiones que llegó Bonifacio con todo el grupo eran las verdaderas. Primer tema, ¿verdad? No es que hay un documento falso y uno verdadero, no, el que entrega. Solo dos anécdotas para aclarar ese tema. El documento que se presentó en diciembre del 2019, había habido uno antes en julio. Y a decirte de otra manera, para aclarar que estas cosas nunca son definitivas, Jaime, yo tengo una reforma electoral que la hice antes de que entonces, si bien es cierto, no es palabra, yo creo que no define claramente. ¿Aló? Estamos teniendo problemas con tu conexión. Correcto, yo no sé por qué cuando tengo tu programa me pasa eso, pero bueno, ahí sigo. Entonces, no es que hay un documento falso y un documento verdadero, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, te explico el proceso. Primero estuvo el JEPRE, estuvo deliberando sobre cuáles eran las reformas, unas más, hay veces las hacíamos gigantes, hay veces las achicábamos. Después se convocó al grupo tripartito. ¿Quién era el grupo tripartito? La UNAP y la Alianza Cívica, y estuvo Bonifacio. Después se llamó a los partidos políticos y después se llamó a las madres, se llamó a los jóvenes y se llamó a ciertos, digamos, segmentos de la sociedad civil. Ok. Cuando Bonifacio se fue, habíamos llegado a un consenso. Lógicamente, después entraron los partidos políticos y la cosa se hizo más compleja, ¿verdad? Y empezaron las tiranteses porque los partidos políticos no querían retroceder en tres temas que eran fundamentales en aquel momento. ¿Cuáles eran? El bipartidismo en el Consejo Supremo Electoral. Aló, estamos teniendo problemas con José Antonio. Bonifacio, vos estás así bien, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bueno, estamos teniendo problemas con José Antonio. Vamos a tratar, del equipo técnico trate de restablecer la comunicación con José Antonio al respecto. Pero ya lo oíste la respuesta, o sea, no hay dos documentos, nunca ha habido un documento final, no hubo cambio, sencillamente... ¿Aló? Sí. Ya. Aló, sí, te estoy oyendo, te estamos oyendo. Ok, continúo, pues, porque esto es largo y ya voy a ir tratando de concluir porque son muchos. Entonces, dos temas. La discusión no terminó en diciembre del 2019 porque entraron los partidos políticos, ya habían entrado, pero continuamos la discusión y fue y venimos y no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo. Está de decir, bueno, vamos a hacer un decálogo donde estén los 10 elementos más importantes que se han definido. Y como el momento de condiciones mínimas. Entonces vino el reclamo, ¿cómo es posible que condiciones mínimas? Si nosotros no estamos para eso, era correcto, pero la comunidad internacional de alguna manera estaba pidiendo, las embajadas, los organismos internacionales, pues nosotros no podemos ir con 34 reformas electorales, queremos ir con 10, con 8, con 11, una cosa que fuera manejable. Correcto, entonces hicimos esas 10, entonces volvimos a juntarnos el tripartito y todo el mundo brincó y dijo, eso no es posible, eso es muy corto. Entonces fuimos a los partidos no tenían intenciones de discutir algunos temas y así se estuvo por varias semanas. Estira y encoge. El tema de lo que dice Bonifacio sobre el tema de la reforma, Consejo Supremo Electoral, pues yo creo que está equivocado Bonifacio por una cosa bien simple. Nosotros tenemos un documento
que llamamos el documento base, donde claramente están las posiciones que se van a definir. Y se las voy a repetir, que ni siquiera las definí yo porque yo no soy un abogado, pero sí estoy claro de lo que se propone. En ese documento que se sacó se pusieron las generalidades, ¿verdad? Incluso tuvimos que hacer maromas para tratar de incluir todo y que no fuera tan amplio. ¿Cómo se definió? Muy simple. Y eso va a estar en el documento base que en algún momento se va a tener que publicar cuando tengamos ya todo concluido. ¿Y qué es? Que las asociaciones civiles se va a hacer una reforma a la Constitución, o eso es lo que se propone. Ya si se puede acordar eso con el dictador, esos son otros 100 pesos. Pero lo que se propone es que se reforme la Constitución para que las organizaciones de la sociedad civil, al igual que el presidente de la República y que los diputados puedan proponer candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, viendo dos temas que son fundamentales y que no quedaron redactados así porque volvimos a los problemas de semántica, no de fundamento, pero yo lo tengo bien claro: cambiar los mecanismos de selección y los criterios de elegibilidad. ¿Qué significa? Que nos garanticemos que las personas que vayan a ser escogidas a ese Consejo Supremo Electoral tengan las calidades y las características de un verdadero magistrado, independientemente de que puedan tener alguna filiación partidaria, porque en Nicaragua es muy difícil encontrar una persona que pueda aspirar a esos cargos sin que no haya tenido de alguna manera una militancia política. Entonces, bueno, si nos ponemos a discutir el tema de la redacción, ahora, Bonifacio dijo una cosa muy cierta. A ver, hasta no ver, no creer. Yo estuve hablando con él. Bueno, el documento base ahí está. Y yo no sé si las fuerzas políticas lo van a tomar al pie de la letra, pero ellos conocen ese documento base, ¿verdad? Y la reflexión sobre el cambio del Consejo ahí está. Pero eso son como 3, 4 páginas solo para tocar un solo aspecto del Consejo Supremo Electoral. Déjeme preguntarle a ambos algo, ¿verdad? Porque ambos también, aparte de la parte técnica, veamos la parte política, la parte realística. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Ahorita hay un Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista por la dictadura. En los tiempos de doña Violeta, cuando se trató de buscar un Consejo Supremo Electoral que satisfaciera a Raimundo y a todo el mundo, pongámosle. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Violeta? Se pusieron 3 sandinistas, cuando eran 7 magistrados, 3 magistrados sandinistas, 3 magistrados de doña Violeta, pongámosle, o de los que estaban en el poder en ese momento. Y se buscó uno neutral, que nos salió la virre, pues, porque fue el que puso el cardenal, que fue Roberto Rivas. En este escenario actual, supongamos que se dan unas negociaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo aceptable para que haya un Consejo Supremo Electoral, no ideal, sino un Consejo Supremo Electoral aceptable para poder garantizar unas elecciones transparentes? El mismo escenario, 3 y uno neutral, si es que se puede conseguir uno neutral, o satisfacerse con 2 magistrados. Decían a veces, la oposición ha dicho, aunque tengamos un magistrado, por lo menos que se dé cuenta de lo que está pasando y después denuncie. Apartando lo ideal, viendo lo político, ¿verdad? Y en unas negociaciones con una dictadura, en caso de que decida negociar. En el tema del Consejo Supremo Electoral. Porque después estamos hablando de los magistrados y después estamos hablando de lo interno del Consejo Supremo Electoral, que son todas las direcciones generales que hay en el Consejo Supremo Electoral, controlada por gente de la seguridad del Estado, que se la ha ido llevando para que controle ya todas las sanganadas que han hecho durante todos estos años. ¿Cómo ves vos una posible negociación y qué es lo que sería aceptable? Bonifacio y después Peraza. Bueno, antes de contestarte, debo aclarar algunas mentiras que dijo Peraza. La mentira tiene patas cortas. Ahí están los videos de lo que yo expuse el 12 de diciembre del 2019 en el Hotel Intercontinental, donde vos estuviste, por cierto, Jaime, y nadie me desmintió de todas las cosas porque yo dije lo que habíamos discutido y estaba en los documentos.
Y cuando la UNAP me relevó a mí de las funciones en la comisión tripartita fue a comienzos de marzo del 2020. Es decir, que había pasado enero, febrero, 2 meses y pico. En ese proceso es que comenzó la renegociación. Por eso es que yo hablo de 2 documentos. Entonces, Peraza ahorita está mintiendo y está causando confusión porque lo que yo planteé en el hotel, y ahí están los videos, está clarito, clarito que son los mismos puntos que estoy defendiendo. Incluso está grabado lo que dijo Peraza. Entonces, yo no estoy mintiendo de un documento que no existió. Sí existió ese documento y después ese documento se rebajó en la renegociación con los partidos. Entonces, lo que yo me he propuesto hacer es decirle, miren, hay unas omisiones en relación a la primera propuesta que habíamos consensuado, que se presentó a nivel público, porque no tiene sentido no presentarla si no había un balance de todo, que nos habíamos puesto de acuerdo, y yo hablé en nombre de todos y ahí están los videos. Entonces, le pido por favor a Peraza que sea más serio en sus afirmaciones porque estamos tratando de dar una discusión ante el pueblo de Nicaragua para explicar qué es lo que ha pasado. Y yo estoy partiendo de lo que se había logrado en el 2019 y estoy señalando cuáles son, a mi juicio, algunas fallas, algunas omisiones, y esa es parte de la discusión. Ok, pasando a tu pregunta, para mí el problema no es qué es lo que podés negociar con la dictadura o no. El problema es decirle a la gente, esto es lo que pasa. Este es el problema que tenemos, por eso es que se roban las elecciones, porque el problema no son los magistrados, son todas las estructuras que están montadas, toda la cantidad de funcionarios que han logrado montar el Frente Sandinista a lo largo de estos años y que es un aparato una rueda dentada súper aceitada que se prepara para los fraudes. Entonces, para mí la negociación va a depender de la fuerza y del movimiento social que se logre en función de las reformas electorales. Y si vos observás las últimas encuestas, la mayoría de la población acepta la necesidad de las reformas electorales. El problema es qué tipo de reforma, y ese es el debate que se debe organizar. Pero pienso que no debe ser un debate mintiendo sobre lo que ha ocurrido, porque yo soy serio en mis cosas y yo digo la verdad, yo no estoy mintiendo. O sea, pueden haber reformas electorales. Sí, la pregunta, la gran pregunta y lo que nos preguntamos todos, los que no estamos metidos en esto es, ¿cuáles son las reformas electorales que se necesitan para garantizar unas elecciones mínimas transparentes? Esa es la gran pregunta, ese es el gran debate. Entonces te hago la pregunta, te hago esta pregunta y después para darle a Peraza. La propuesta que presentaron ahorita, el Grupo Pro Reforma, esas propuestas de reformas electorales y reformas constitucionales, que vos la considerás que tienen cosas que omitieron y otras cosas que cambiaron. Esa propuesta no garantiza que en este país haya elecciones libres y transparentes con la garantía mínima. No. Con tu experiencia, pues. No garantiza, porque hay muchos factores que están en juego. No solamente es la elección de los magistrados, es la conformación de los órganos electorales. El documento, este segundo documento, el de 2020, pues para ser más preciso, planteó una cosa muy confusa, porque planteó que la sociedad civil pueda presentar candidatos. No lo planteó así, que sea consultado, pero así está en la Constitución actual, que puedan ser consultados. El problema es cómo se van a conformar los órganos electorales también. Y aquí creo que cometieron un error o un lapsus porque estaban hablando de forma aleatoria. Es decir, del sorteo el padrón electoral. Y eso lo habíamos discutido nada más para las juntas receptoras de votos, porque lo que habíamos discutido es que el mismo procedimiento que se debe cambiar para elegir los magistrados del Consejo Supremo Electoral, con ese mismo procedimiento se deben elegir los magistrados de los consejos departamentales y de los consejos municipales. ¿Cuál es ese procedimiento? En ese momento lo que propusimos fue debate público, propuestas de la ciudadanía, propuestas de las organizaciones, hasta discutimos el caso de Guatemala, que está instituido en la Constitución que las organizaciones de la sociedad civil tienen que presentar los candidatos a magistrados, y aquí era que el Frente Sandinista controla todo, y entonces siempre las discusiones terminaban en el absurdo de que el Frente Sandinista controla todo. Es cierto que lo controla todo, pero nosotros tenemos que hacer propuestas desde la ciudadanía.
desde los organismos de la sociedad civil para que no quede en manos de los partidos políticos el manejo de quiénes son los que van a dirigir y controlar el poder electoral. Entonces, a mi juicio, no garantiza unas elecciones libres. Necesitamos hacer una formulación mucho más profunda sobre la reorganización y descentralización de las funciones del poder electoral. Una vez que eso se logre, lo demás viene por añadidura. Esa es la piedra angular de la reforma. José Antonio, ustedes mantienen lo contrario a lo que está diciendo Bonifacio. Esta propuesta de reformas electorales y reformas constitucionales garantizarían al pueblo de Nicaragua que pueden haber unas elecciones libres y transparentes en este país si son aceptadas. Sí, Jaime, pero antes voy a hablar otra sobre lo que habló. La palabra mentiroso es muy... Bonifacio tiene vanidad y prepotencia que se le sale del pecho y es irresponsable por lo que está diciendo. En primer lugar, ¿quién dice que discutió con Bonifacio Miranda? Eso es lo que tiene que quedar. Tiene un pequeño Napoleón y emperador en su pecho porque cree que porque él participó en una cosa, eso fue santa palabra y que por lo tanto todas las fuerzas políticas de Nicaragua tienen que hacer Bonifacio. Yo vemos que nosotros tuvimos discusiones intensas para definir varias cosas. Muchas de esas cosas, de esas reformas electorales. Y sin embargo, como no se hizo lo que yo quiero, entonces por lo tanto nada sirve. Y te voy a decir algo más. Esas reformas electorales y sobran para una elección completamente libre si se cumplen totalmente. Y soy más. Lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un pequeño cambio, ¿verdad? Para poder resolver el problema que tenemos con el tuyo. Y la idea de lo que podemos hacer entonces, de hacerte una llamada telefónica y poner una foto tuya para que no tengamos estas interrupciones y se te pueda escuchar muy bien, ya que el problema lo tenemos con vos, pero no con Bonifacio. Vamos a ir a un cambio, vamos a ir el por qué no estamos de acuerdo con la coalición, ¿verdad? Y ponernos al día con José Antonio para que no haya este problema. Pero lo único que te pido es que me dejes que me defienda porque... vos vas a tomar la palabra, vos vas a tomar la palabra de lo que de acuerdo, lo que pasa es que se te estaba cortando y precisamente para que tengas igualdad de oportunidades, que se pueda hablar claramente de que vamos a hacer esto. Vamos a un cambio. La unión de todos los sectores democráticos va, pero no debe ser a ciegas, sino haciéndolo bien. Todos los nicaragüenses estamos unidos. Todos queremos derrotar a esta dictadura y construir una Nicaragua mejor. Pero no sería la primera vez que derrocamos a un dictador y nos viene algo peor. Actualmente, algunas agrupaciones políticas como el PLC de Arnoldo Alemán, el PRD de Saturnino Cerrato y Yatama de Brooklyn Rivera se han unido y controlan a la coalición nacional. Los tres han sido aliados del Frente Sandinista en la historia reciente, Alemán con el pacto, Cerrato respaldando la reelección de Ortega y Brooklyn siendo parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El MRS también tiene fuerte incidencia en la coalición nacional. Este movimiento está plagado de disidentes del Frente, quienes fueron responsables directos de las barbaridades al pueblo de Nicaragua de los años 80. Tener a estos individuos es muy peligroso para el sueño de democracia, libertad y prosperidad de los nicaragüenses. Si están estos mismos personajes, volveremos al mismo rumbo ya recorrido. Y para colmo, los sectores que encabezaron la rebelión de abril son una minoría en esta coalición. Una coalición nacional es la mejor salida, pero debe ser una alianza democrática, libre de pacto, de corrupción y de comunistas. La actual coalición es muy peligrosa tenerla sin reglas democráticas, sin dirección concreta y controlada por los mismos actores de siempre y de quienes la ciudadanía ya está cansada. Que ya se vaya el dictador. En eso estamos todos totalmente de acuerdo.
Pero, ¿qué tendremos después? Lo mismo se quería cuando Somoza, la empresa privada, apoyó las protestas. El pueblo en general se desbordó después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Pero el sandinismo quería llegar por las armas y apartó a los otros sectores para imponer su agenda oculta. La agenda oculta es esa parte oscura que no vemos, las verdaderas intenciones que tiene una persona o grupo, y que solo las conocemos hasta que es demasiado tarde para nosotros. Así nos ocurrió en los años 80, y lo peor es que el mismo pueblo apoyó a los dictadores de hoy. No solo es decir, únanse todos sin saber qué podemos esperar después. No podemos permitir que este proceso de transición sea solo un relevo de la izquierda y la continuidad de los caudillos corruptos. Que una vez más el 38% domina el 62% de la población. Debemos luchar contra el caudillismo si queremos vivir en democracia. No todo el que se viste de azul y blanco es un demócrata. Por sus frutos los conocerás. Los errores de 1979 los seguimos pagando 40 años después. No debemos equivocarnos de nuevo. Debemos construir una alianza, una verdadera unidad de demócratas. Lo que uno siembra, cosecha. Si queremos democracia para Nicaragua, estemos seguros que las semillas que estemos sembrando hoy sean de democracia, para que tengamos un nuevo gobierno que nos represente a todos y que ayude a construir una Nicaragua mejor. Bueno, amigos televidentes, le pedimos, ya estamos de regreso, ya logramos establecer vía telefónica, entonces vamos a estar vía Skype con Bonifacio Miranda y vía telefónica con José Antonio Peraza. José Antonio, ¿me escuchas bien? Perfecto. Entonces, estás al aire entonces para que das con tu respuesta desde el comienzo, porque estaba bien cortada cuando estabas respondiéndole a Bonifacio. Bueno, mira, yo generalmente no uso los términos a nivel personal, pues, pero ya hubo una referencia. Mira, Bonifacio tiende a pontificar, ¿verdad? Eso en asfixia política y veces se llama cesaropapismo. O sea, si no se hace lo que yo quiero, el mundo colapsa. Mira, Jaime, yo me revisé toda la legislación de América Latina para ver cómo se conformaban los órganos electorales. Y sin embargo, la conclusión a que llegó las reformas electorales, que casi todos los partidos se opusieron, es que al final de cuentas se haga al azar. Ahora, para eso hay que definir un procedimiento. Pero el tema central es lo siguiente. Vos me preguntaste, ¿con esta reforma electoral se puede hacer una elección correcta y libre? Sí se puede, y va a ser excelente si se cumple. Incluso, te puedo decir algo, podemos reducirla casi a la mitad y también funciona siempre y cuando estén las personas adecuadas en el contexto adecuado y con un Consejo Supremo profesional. Desde que estuvimos en las discusiones del Grupo de Prorreforma, Bonifacio ha querido imponer lo que él considera que es, y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero resulta que habían decenas de grupos, muchas personas, incluso cuando fue sustituido Bonifacio, entonces llegaron 3 personas, Juan Diego, doña María Teresa Blandón, y te doy nombres, ¿verdad? Y Harry Chávez, que son las personas que continuaron la discusión hasta donde la llevó Bonifacio. No es que vaya una mentira, no es que se tergiversó el documento, simplemente la discusión continuó con otros actores y se fue privilegiando una cosa u otra hasta que llegamos a ese resultado. Concluyo con esto. Para llegar a ese documento hubo decenas de reuniones para cambiarle una coma, un punto, yo no quiero esto. Por último, se nos había olvidado, o por lo menos no le habíamos dado la importancia y reconocimos el error de que no habíamos metido el tema de Yátama, que varias veces lo habíamos discutido, nos habíamos reunido con ellos, pero en la necesidad de buscar acuerdos, entonces inmediatamente nos dimos cuenta, introducimos el tema de que el tema de las elecciones en la costa del Caribe tenían que tener unas características especiales. Incluso pasamos allá más
de la resolución de la Corte Interamericana de Justicia. A mucha gente eso no le gustó. Hay un montón de gente del GEPR que dice sobre ciertas cosas de la reforma que no le gusta. Bueno, pero ese es el consenso. Precisamente por eso es el consenso de un proceso largo que ha durado 2 años para poder llegar a ese documento. Ahora, ¿pudo haber sido mejor? Sí. Ahora, José Antonio, ¿cómo podés decir que sí se garantiza, por ejemplo, cuando en esta reforma, cómo te garantizás que haya un control administrativo profesional y que no quede en manos del Frente Sandinista el control administrativo? Te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando estaba el bipartidismo, que yo creo que el Frente, si en caso de que haya negociación, nunca va a renunciar al derecho de tener la presidencia o el primer miembro en el 50% de la mesa y en el otro 50% los otros, pero supongamos que se logre hacer. Si vos no tenés el control administrativo, no hay un control administrativo profesional, el Consejo Supremo Electoral, ¿qué es lo que ha hecho en las últimas farsas que ha tratado de hacer? En los consejos municipales, en los consejos electorales municipales y departamentales que no controlaba, ponía lo que ellos le llamaban el administrador, que tenía más poder que el presidente del consejo municipal o el presidente del consejo departamental electoral. Entonces, ¿cómo podés garantizar? Si no tenés control administrativo o le quitas el control administrativo al Frente Sandinista, para poder seguir haciendo lo que le da la regalada gana. Y el fraude no se da con los magistrados, el fraude se da en la mesa, en los consejos electorales municipales y en los consejos electorales departamentales. Entonces, ¿cómo podés decir ahorita a todos nosotros que con esa propuesta de reforma, y todavía dijiste más, pues todavía dijiste que menos de esa reforma, propuesta de reforma, se pueden garantizar elecciones transparentes en este país? Hablar, bueno, Jaime. No, te quería, por eso te hice la pregunta, pero te la quería explicarla, pues. Ya te la voy a responder. Mira, es muy simple. Yo te estoy diciendo si se cumple toda la reforma. Mira, es muy simple. Si se escogen los miembros de los consejos electorales departamentales, municipales y junta deceptora de votos de manera aleatoria, pues esta aleatoriedad va a reflejar la composición del voto en la ciudadanía nicaragüense. De manera aleatoria. No, escúchame, yo te escuché. No puede ser. Debería reflejar eso, ¿no? Porque eso es lo que dice la ciencia. Además, cogerías personas que no están involucradas, que nunca han pertenecido a un partido. Te puede salir uno que pertenezca a un partido político, te pueden salir 2, pero son miles de personas las que van a participar en el proceso. Ahora, que la dictadura acepte eso, este es otro problema. Y eso va a depender de los negociadores y de la fuerza. Ahí estoy de acuerdo con Bonifacio. Va a depender de la fuerza de la calle y de la presión que hagamos para que se cumpla. Formalmente, y como te digo, y técnicamente la reforma que se ha planteado es lo mejor que pudimos conseguir en un consenso amplio. Ahora, si eso no se puede implementar, bueno, entonces ahí vendrán las decisiones políticas. ¿Podemos ir en estas condiciones o no podemos ir en estas condiciones? Pero si esta reforma se cumpliera, y vuelvo a repetir, al pie de la letra, tendríamos las elecciones más transparentes en toda la historia de Nicaragua. Si se cumple todo eso, para eso hay que convencer al dictador, y el dictador no lo vamos a convencer con palabras, porque esta no es una discusión de palabras, es una discusión cuando se vaya a la negociación de hechos. Y lo que he hecho es cambiar esa estructura, y ahí va a depender de los negociadores. Dichosamente no soy yo el que voy a negociar. Vos decís seleccionar de una manera aleatoria dentro de la población o dentro de los participantes de las elecciones. Así es. Las juntas receptoras no van a venir del PLC, no. A ver, por ejemplo, en la circunscripción de Ciudad Darío, para construir el CEN, el Consejo Electoral Municipal, entonces hay 3, presidente, primer miembro y segundo miembro. Esos miembros van a ser escogidos del padrón electoral de Ciudad Darío al azar. Teóricamente, si los opositores y los azules y blancos somos la mayoría, debería salir la mayoría, ¿no?
Así debería, si la ciencia estadística no se equivoca y la aleatoriedad es correcta, debería ser así. Si el dictador va a aceptar eso, esos son temas que ya lo veremos. Yo lo veo difícil, pero eso va a depender, y ahí sí estoy de acuerdo con Bonifacio, de la presión de calle, pero eso no lo defino yo, eso lo definen las fuerzas políticas. Nosotros somos un grupo de apoyo técnico para definir, porque nosotros nos reunimos con extranjeros, y los que nos dijeron, mira, nos reunimos con gente de Holanda, de España, de Colombia, del Perú, de México, y nos dijeron, esa es la mejor solución si se cumple al pie de la letra. Entonces, ahí va a depender los organismos que van a poder desarrollar ese proceso. Ahora, Entonces, para que esas reformas puedan implementarse, la propuesta de ustedes, ¿cuándo es la fecha tope para que puedan empezar, para que se empiecen a implementarse, y después de esa fecha tope ya sabemos que no pueden haber elecciones libres y transparentes en este país? no lo podemos saber, Jaime, porque va a depender de una serie de cálculos políticos que me imagino que la dictadura hará, pero definitivamente la reforma electoral debe darse antes de que termine este año para que vayamos más o menos satisfechos a un proceso electoral. Si no, ya vamos a ir, como se dice popularmente en Nicaragua, matacaballo y con dificultades. Lo único que no podemos hacer, creo yo, es renunciar a buscar una reforma electoral que sea lo más, digamos, democrática en el sentido de transformar el Consejo Supremo Electoral. Claro, yo estoy seguro que el dictador se va a resistir y va a tratar de hacer su propia reforma, ya sea con los zancudos, o va a tratar de llamar a Almagro y va a tratar de acordar con Almagro cuál va a ser. Pero la pregunta que te dice José Antonio es la siguiente, y no te dice pregunta política, te hice una pregunta técnica, ¿verdad? Y no es para que la dictadura decida, es para que la oposición diga, técnicamente hablando, para que se puedan implementar esta reforma, para que haya la limpieza del padrón electoral, para que haya los cambios administrativos que se tenga que dar en el Consejo Supremo Electoral, para que se pueda dar una limpieza dentro de todo ese sistema corrupto que tienen adentro, para que pueda toda la parte técnica, para que pueda empezar a implementarse y a cambiarse. ¿Cuándo es la fecha tope? Bueno, mira, en el proyecto de resolución que está circulando por ahí de la OEA se habla del 30 de noviembre. Yo no me atrevería a dar, porque esta es una fecha política. Si hay voluntad para transformar ese Consejo Supremo, se hace en un mes. Jaime, teóricamente el Consejo debería llamar a elecciones y empezar el proceso electoral, teóricamente, porque si la costumbre ha dicho que así se ha hecho, debería hacerlo el 7 de noviembre, que creo que ese es el día de la fecha de las elecciones del próximo año. O sea, en la primera semana de noviembre del próximo año van a haber elecciones. Entonces, en la primera semana de noviembre de este año, el Consejo debería estar dando muestras de que quiere entrar en un proceso de transformación de ese Consejo Supremo. Por eso supongo yo que la OEA está hablando del 30 de noviembre, pero definitivamente no podemos dar una fecha total, porque hay un montón de aristas. Ahora, con voluntad política, eso se resuelve en un mes, Jaime, ¿verdad? Y si toda la oposición y las negociaciones, pero esas negociaciones no van a ser fáciles. Y además de eso, no sabemos si la dictadura lo va a querer hacer. Por eso, pero eso ya es parte política que vamos a discutir o comentar más adelante. Bonifacio, okay, bueno, técnicamente hablando, ya oíste a Peraza que él mantiene su posición de que esta propuesta de reforma, más que suficiente para garantizar un proceso electoral transparente. Es más, y dice que se pueden inclusive reducir unas cuantas y siempre va a haber un proceso electoral transparente. Desde tu punto de vista, para que haya un proceso electoral transparente en este país, técnicamente hablando, no estoy hablando político, para que puedan implementarse los cambios y las normas y la limpieza que deben de hacerse en las diferentes áreas administrativas y todo lo demás. ¿Cuándo es la fecha tope que realísticamente el pueblo de Nicaragua tiene? Ok, antes de contestar tu pregunta, debo de aclarar, pues, que gracias por la comparación de que soy como Napoleón Bonaparte, pues, que creo que era un gran personaje. No,
Yo soy un humilde ciudadano que está peleando desde la llanura contra los partidos zancudos y contra todos aquellos que le claudican a los partidos zancudos. Y por eso es que Peraza habla mucho de que yo quiero imponer las cosas, pero no es cierto. Vos te acordás que me llamaste para preguntarme por qué me habían retirado de la tripartita, te dije que iba a dar declaraciones y después te dije, no, mejor no, porque precisamente no quería personalizar ese conflicto, porque yo sabía que era un conflicto político. Mi retiro obedecía a una razón muy sencilla. Yo me mantenía fiel a la primera propuesta y hasta la fecha lo mantengo, y por eso lo digo públicamente cuáles son los puntos que han omitido. Pero bueno, ya hecha la aclaración y agradeciendo de que me parezco a Napoleón Bonaparte, contesto tu pregunta. Mira, es difícil hablar de plazo. El borrador de resolución de la OEA habla de por lo menos 12 meses antes de la fecha de las elecciones debe estar lista la reforma electoral. Entonces estamos hablando que si las elecciones son en la primera semana de noviembre, tendría que estar en la primera semana de noviembre de este año. Obviamente este es un plazo deseable. Todo depende de lo que se negocie y cómo se negocie. Me parece que la dictadura lo que está haciendo ahorita es atrincherándose, amenazando con cadena perpetua, amenazando los fondos de los ONG y amenazando a todo el mundo para sentarse a negociar en una condición favorable. Pero bueno, el problema no es eso. El problema es, concentrémonos en la propuesta que salió publicada, porque por lo menos hay que agradecer que la publicaron. Y eso es lo bueno, porque a partir de ahí se dan las discusiones sobre los textos, no sobre lo que él creyó que dijo, o yo dije, o el otro pensó que decía, sino sobre los textos. Y el texto habla de fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral con personas idóneas, que es una generalidad. No habla de cambiar los mecanismos de elección, no habla del debate público, de la comparecencia pública, como ocurre en el Senado de los Estados Unidos, que cuando van a nombrar a un funcionario se somete al escaneo de toda la población y le encuentran toditito, su vida personal se la revisan todo. Tiene que haber un proceso parecido aquí para que podamos tener verdaderamente magistrados honorables y no personas que obedezcan a determinado partido político. Ok. Eso tiene que cambiar, y eso habíamos acordado que tenía que ser una reforma constitucional. Tenía que ser una reforma constitucional de los procedimientos para que las asociaciones de la sociedad civil, los partidos tienen representación en el Parlamento, puedan presentar las propuestas de candidatos, pero no solo presentarlas. Necesitamos el escrutinio de la ciudadanía, que digan, no me parece, esa persona está muy vinculada, esa persona no va a ser idónea, esa pero persona ya no está, se va a vender. Bonifacio, eso ya no está en la Constitución, de que no, aquellos que sean propuestos, porque yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando medio había normalidad en este país, pongámosle, que todo lo propuesto, que la Asamblea está obligada a crear una comisión especial para de analizar y verificar lo propuesto para el Consejo Supremo Electoral, si llenan los requisitos básicos, y después son llamados a una entrevista a esa comisión especial en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso ya está establecido. No, en la comisión especial sí, pero los procedimientos que se han aplicado nada tienen que ver con eso, porque es una misa negra donde deciden todo. Pero lo que queríamos era la participación de la ciudadanía, que la gente pudiera proponer, que no solo sean los diputados los que propongan, es decir, los partidos políticos, sino la ciudadanía, porque podemos encontrar gente muy honorable y firme en la ciudadanía. Eso era motivo de una reforma constitucional, no está puesto así. Ok, lo que me preocupó fue leer que el resto de los órganos electorales se iba a hacer de manera aleatoria. Esa, así como está redactada, Daniel Ortega te la acepta inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un riesgo que aleatoriamente del padrón electoral escoja, del padrón electoral de Managua, que puede tener 1 millón y pico de habitantes, puedas escoger. Aleatorio significa rifa, algo así, que dé vuelta en una tómbola y que vos puedas decir, este es. Y de repente encontrás una persona que no le interesa la política, que él ve una oportunidad de hacer dinero y se va a vender. No debe ser así. Los miembros de los consejos departamentales y municipales y regionales tienen que pasar por el mismo procedimiento de consulta y de debate público del nombramiento de las personas, porque eso lo va a nombrar el Consejo Electoral nuevo que se conforme. Entonces ya estamos hablando de una depuración de arriba hacia abajo. Incluso me preocupa sobremanera que la OEA
que es un organismo internacional, tenga una visión mucho más clara que la oposición nuestra. Fíjate bien lo que dice la propuesta de resolución de la OEA, punto OP4C, modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral mediante el cambio de magistrados y empleados a nivel de director y director general y mediante el establecimiento de mecanismos independientes de transparencia y rendición de cuentas. Es el colmo que la OEA le dé clases a la oposición sobre las cosas que deben hacerse en Nicaragua para tener un consejo electoral que verdaderamente cuente correctamente los votos del pueblo. Como puedes ver, son aspectos detallitos, pero que tienen un gran significado. Entonces, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral es un asunto clave. Ahora, yo he planteado, porque eso estaba en la propuesta nuestra, de descentralizar. Incluso el documento que acaban de publicar el grupo promotor de reforma, que lo suscriben todas las fuerzas de la coalición, establece la necesidad del Tribunal de Justicia Especializado. Esa fue una pelea tremenda y se logró que quedara. Lo que me preocupó es que lo metieron dentro de la reforma de la ley electoral y no dentro de la reforma constitucional que se requiere, porque el Consejo Supremo Electoral es un poder del Estado y eso tiene que estar establecido en la Constitución. Si va a realizar las decisiones en materia electoral del Consejo Supremo Electoral, de los magistrados, tiene que estar en la Constitución y no lo pueden meter solo en la ley electoral, porque si no va a ser... Pero la ley electoral es una ley constitucional también. Sí, pero no es lo mismo ley constitucional que la Constitución. Ley constitucional es que requiere el 60% de los votos para reformarse. Y la Constitución es la primera ley del país. La ley constitucional regula aspectos de la Constitución, pero no está por encima de ella. Ahora, entonces entender la preocupación de ese punto que es el clave. Si no logramos la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, cualquier cosa puede pasar. José Antonio, oíste a Bonifacio alrededor del tema que también me gustaría volver, el tema aleatorio, ¿verdad? Y vos dijiste, ok, la posibilidad la tenemos más la oposición que la tiene el Frente Sandinista, pero al fin y al cabo es como que juegan los dados, pues. ¿Verdad? Exactamente. Y entonces, la posibilidad de, pongámosle, que sean mayores, pero también te existe la posibilidad de que en una mesa te pueden caer tres sandinistas y no puede hacer nada al respecto. A ver, Jaime, se supone... ¿Aló? Aló, sí, te estamos oyendo. Se supone que si nosotros somos mayoría, te pueden caer 3 sandinistas en una mesa, pero en 30 mesas te pueden caer solo azul y blanco. Pero al fin y al cabo Jaime, está rico. No, escúchame. La aleatoriedad es producto de la ciencia estadística y yo te la puedo probar desde el punto de vista incluso físico, con una moneda. Entonces es cierto, yo soy de los que creo, pero es que yo no impongo, porque hay un montón de fuerzas políticas discutiendo cómo es que se hace eso. Yo creo que no va a ser posible establecer ese procedimiento de aleatoriedad, pero si se lograra hacer, porque políticamente yo creo que hay varias fuerzas que no van a querer ese tema y van a querer volver al sistema tradicional. Pero si se pudiese establecer el sistema de aleatoriedad de manera correcta, que haya supervisión internacional en cómo van a ser los procedimientos, eso se puede hacer en una computadora de una manera totalmente transparente, con técnicos, eso porque yo lo he visto en otras circunstancias, eso es totalmente factible. Ahora, lógicamente, si te sale una persona que no sabe leer ni escribir, pues se continuará en el proceso hasta que te salga de manera aleatoria, hasta que te salga una persona que tenga... ¿Quién, según la propuesta de ustedes, quién va a decidir si la persona que salga en esa aleatoriedad llena los requisitos o no llena los requisitos? Bueno, es que la idea es que se haga un procedimiento para eso, pero los requisitos parte ya están en la... Escúchame. Espérame, debemos Bonifacio que termine, José Antonio, con la respuesta. Ok, parte de eso ya está en la ley y parte ya está en el documento base, ¿no? Que sea una persona que, por ejemplo, para un consejo electoral departamental es una persona que tenga al menos un título universitario de algún tipo, ¿verdad? Lógicamente se les va a capacitar, ¿verdad? Pero la pregunta es... Puede ser que a nivel técnico no sean los mejores técnicos electorales, pero vas a tener una cosa que es fundamental, que es transparencia.
¿Cuál es la perversión del Consejo Supremo? Pero no, Electoral? la pregunta, José Antonio, es ¿quién decide? ¿Quién va a decidir? ¿Quién es correcto y quién no en esa aleatoriedad? Correcto, eso lo tiene que ver los partidos políticos que van a participar en el proceso, y yo sería partidario de que participen las organizaciones de observación electoral, toditas las que estén en el país, las nacionales y las internacionales. Ahí tiene que estar la OEA, ahí tiene que estar la Gran Coalición, por él, quien quiera estar. Pues, pero de nuevo, no está precisado en el documento. Pues si vos decís, puede ser, te voy a dar un escenario. Escúchame, Jaime. Déjame hacerte la pregunta. Uno de esos temas tiene entre 5 y 10 asteriscos que hay que desarrollar y están en un documento base. Para nosotros presentar eso hubiéramos tenido que presentar. Pero por eso te hago la pregunta. ¿Cuál es la definición que tienen ustedes? Porque vos acabas de decir, pueden haber varias alternativas, una de ellas entre los partidos políticos. Y ahí, si aquí va, supongamos que va la oposición unida, ¿verdad? Y va una alianza, la coalición, pongámosle pues para no causar clavo y controversia. Va la coalición, después va el Frente Sandinista, después te lanzan a los satélites, al Partido Conservador, al APRE, a la LN, al PLI, y ahí de repente tenés 6 partidos allegados o 7 partidos allegados al frente. Jaime, escúchame. La mejor manera de evitar a los zancudos es la aleatoriedad. Es la aleatoriedad. Y mira, cómo en El Salvador funciona, en Costa Rica para las juntas receptoras y no hay problema. Ahora, nosotros como Grupo Pro Reforma dijimos, necesitamos la asistencia técnica, porque eso es una cuestión técnica. Este documento que nosotros sacamos es un documento político para que llegara a un consenso. Ahora, después viene ¿cómo la aleatoriedad? Pues se va a buscar a los especialistas en informática, los especialistas en estadística para que se haga eso. O sea, tienen la idea, pero no tienen la carpintería cómo hacerlo, pues. Sí, tenemos la carpintería, pero nosotros no vamos a poner qué tipo de computadora vamos a usar, qué tipo de programa. Eso existe, eso hay decenas de... Pero déjame decirte solo algo que he visto, y no sé y perdóneme si sueno ignorante, pero ustedes saben que yo no soy muy brillante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he visto encuestadoras que cuando quieren resultados a favor de alguien, geográficamente aquí en Nicaragua ya sabemos a dónde está dominado por el sandinismo, o a dónde está dominado por los azul y blanco, o a dónde está dominado por X. Entonces vos te vas a ciertos barrios de Managua, a ciertos distritos de Managua, donde el Frente Sandinista es abrumador. Sí, te vas a ciertos departamentos como León, como Estelí. Jaime, perdóname. Está revendiendo peras con limones, no tiene nada que ver. Y pues si vas a coger entre las personas. Pero déjame que yo ya te entendí la pregunta, déjame que te diga. Es muy simple. Nos vamos a Ciudad Sandino, no sé ahorita, Ciudad Sandino debe tener 100,000 electores. Correcto. Ajá. Entonces, 100,000 electores, ¿verdad? Hay 100,000 personas que votan en Ciudad Sandino. No, tal vez es menos, pero digamos hay 100,000 personas que votan en Ciudad Sandino. Entonces es muy simple. Se presentan todos los partidos políticos con sus técnicos, con los representantes internacionales, y a través de un software, a través de una tómbola o como quieran, eso hay que definir el sistema. Todos tenemos que ponernos de acuerdo cuando llegue el momento, y entonces simplemente de ahí se van a sacar 3 personas, ¿verdad? Que puede ser Chico Lopalote, que es sandinista, puede ser el otro que es del APRI y el otro que es azul y blanco. O te pueden salir 3 sandinistas o te pueden salir 3 liberales. Si la realidad de este municipio es teóricamente, aleatoriamente, debe reflejar la composición de ese municipio. Ahora, unas veces fallará, otras veces no fallará, pero esta es la riqueza de hacerlo así. Así se hace en Costa Rica, así se hace en El Salvador y no pasa nada. Bueno, en muchos países no puede, ¿qué pasa este país? Sí, no, pero es que sí, aquí ahí no van a ver todos, Jaime. Cada quien va a nombrar su técnico. Déjame hacerte una pregunta, no sé, Bonifacio, no sé si quería agregar algo a ese punto o pasamos a otro.
Sí, yo quiero, para que cerremos el punto, porque hay otro punto más importante. Ok. Mira, yo no sé si es ingenuidad o torpeza política poner la aleatoriedad a nivel de los consejos electorales departamentales, regionales y municipales. Porque el problema no es la mayoría azul y blanco. Pueden haber azul y blancos que se vendan, pueden recibir un cheque, pueden hacer esto, pueden estar viendo la oportunidad de solucionar sus problemas económicos. Las personas que deben de estar en esos organismos deben de reunir una serie de requisitos y debe ir a un debate público. Entonces, ese punto es crucial, la reestructuración y los mecanismos de elección. Entonces, ya está claro que Peraza defiende en última instancia eso y creo que es un error y lo vamos a ver porque eso se lo va a aceptar rápidamente la dictadura. No es lo mismo las tradiciones democráticas de Costa Rica, de Estados Unidos, que las de aquí. En Estados Unidos votan por correo. Aquí si votas por correo asaltan al del correo y se roban los votos. Entonces, no sé si es ingenuidad, torpeza o qué, pero me parece que en ese punto hubo una rebaja sustancial de la crítica hacia la transformación del Consejo Supremo Electoral. José Antonio, yo quería, antes de que entremos a otro punto que pueda proponer, que Bonifacio diga que no está de acuerdo, yo sí quisiera hacerte una pregunta, porque es algo que yo critiqué cuando vi el documento. ¿Por qué en esta propuesta de reforma no se propuso, por ejemplo, que la elección de diputados fuera, ya sea a través de listas abiertas o fuera uninominal, y no que se sigue con lo tradicional que son las planchas, ¿verdad? Y algo que la gente ha reclamado mucho, y yo lo oigo, y estoy seguro que vos lo has oído y lo has conversado, mucha gente te dice, jodido, es arrecho votar en plancha, porque a veces ahí van a la cabeza, siempre son los arreglos de cúpula. Entonces la gente prefiere o lista abierta, que hubiera lista abierta, donde vos podés votar por los diputados que vos querrás, o uninominal, pues, que puedas votar, que es para diferente, pues, pero que no tengas que votar en plancha. ¿Por qué no se propuso el cambiar el sistema de elección de diputados, que ya no fuera más en plancha? Bueno, te respondo. En primer lugar voy a volver sobre lo anterior, sobre la aleatoriedad. Eso nosotros no lo decidimos. Eso fue un acuerdo, y eso es lo que Bonifacio no entiende. Eso fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y ellos son los que tienen que responder. El JEPRE es lo que propuso. Nosotros hablamos como con 30 especialistas mundiales, y eso fue lo que recomendaron. Ahora, no tenemos que hacer lo que ellos dicen, pero es que nosotros no lo sacamos de la manga. Eso es lo que quiero que entiendan. No lo sacamos de la manga. ¿Correcto? Personalmente, y ahora sí, y lo vuelvo a repetir, personalmente yo creo que no va a funcionar ¿cómo se llama? La aleatoriedad, porque al dictador no le va a gustar, contrario a lo que dice Bonifacio. Pero bueno, ya veremos. Yo también, yo no creo que Ortega vaya a renunciar al derecho de tener el 50% de la presidencia y el 50% de los primeros miembros. Eso jamás lo va a aceptar. Pero nosotros como JEPRE somos un grupo técnico, facilitador técnico. Los especialistas consideraron que eso era lo mejor para resolver el problema en Nicaragua. Se lo planteamos y las fuerzas políticas llegaron a la conclusión que les gustaba. Pero hubo contrariedades, unos querían una cosa, otros querían... yo lo único que te estoy diciendo es el consenso de meses de discusión, y a eso fue lo que se llegó. Yo en un montón de cosas no estoy de acuerdo. No es que no estoy de acuerdo, creo que no es posible hacerlo en este momento. Pero hay algunos que dicen que hay que plantearlo. Pasemos a contestarme mi pregunta para después. Nominalidad. Ese fue un tema que la mayoría consideró que era un tema de segunda generación, que eso no se podía tocar porque era muy complejo, con todas las circunstancias, no hay coaliciones y entonces era muy complejo. Pero yo te voy a dar mi opinión, y vuelvo a repetir, es mi opinión. Yo estoy en contra de la uninominalidad y te lo puedo demostrar con números. ¿Por qué no debe tener? No tenemos la madurez suficiente para la uninominalidad, y he hecho varias, pero vuelvo a lo mismo, esta es mi propuesta. Yo, y te lo repito, yo no estoy de acuerdo en la uninominalidad, y hice en Funide una exposición de por qué no, y te la puedo hacer a vos también, pero no lo voy a discutir en este programa. Básicamente, ¿por qué no? Reducido, pues, básicamente, ¿por qué no? Por una cosa muy
muy simple, porque en un sistema así que no es el nuestro es distribución proporcional, normalmente hay una relación directa entre el número de votos y en el número de escaños. En la uninominalidad uno gana todo y otro pierde todo. Eso no funciona para una sociedad tan poco democrática como Nicaragua. Pero entonces le está quitando el derecho al pueblo de escoger al diputado que quiera. No le estoy quitando nada, todo lo contrario. El sistema proporcional, que es el más usado en el mundo y en Europa, le da lo correcto. Yo saqué como partido 60% de los votos, yo tengo 60% de los escaños. La uninominalidad te puede pasar lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Ganar la elección popular y perder la presidencia. Esos son los problemas, ¿verdad? Pero no lo voy a poder explicar aquí, pero yo te lo explico con números para que te des cuenta de que eso no es funcional para Nicaragua. Nosotros no tenemos ese grado de desarrollo democrático para hacerlo. Está subestimando al pueblo de Nicaragua. No estoy subestimando. Hemos tenido 23 guerras civiles y un montón de dictaduras. Yo no estoy subestimando nada. Estoy viendo la historia de Nicaragua. 23 guerras civiles y hemos tenido en el siglo pasado, prácticamente, decía don Emilio Álvarez, que habíamos pasado dos tercios de nuestra historia y ahora más en dictadura. Entonces por eso es que me preocupa. Porque la historia ha demostrado que volvemos a caer en dictadura. Entonces, pero vos mismo lo acabas de decir, que cuando dijiste lo de la arietoniedad, decías vos que los azules y blancos somos una gran mayoría. Sí, pero si los azules y blancos somos una gran... Jaime. Pero terminaste la pregunta. Si los azules y blancos somos la gran mayoría, ahorita más que nunca nos conviene el voto uninominal, sobre todo a sabiendas que necesitamos tener 57 diputados en la Asamblea Nacional para poder hacer todas las reformas constitucionales una vez que se salga la dictadura. Entonces déjame que te responda. Cuando el Frente Sandinista regrese dentro de 20 años y nos barra de la misma manera, entonces vamos a tener otra dictadura. Lo correcto es que cada fuerza tenga lo que le corresponde. Si el Frente Sandinista tiene el 30%, que tenga el 30% en la Asamblea. Y si los azules y blancos tienen el 70 o el 65, que tengan el 65. Ok, supongamos entonces... Escúchame nada más. ¿Cuál es el problema de la uninominalidad? Que lo ganás todo o lo perdés todo. Entonces, ahorita nos puede convenir, pero nosotros no debemos legislar para lo que nos conviene hoy. Debemos legislar para que este país camine democráticamente. Pero esa es mi decisión, no es del Grupo Pro Reforma. Yo no creo en la uninominalidad. Pero ¿por qué no? Pues por eso, pero entonces, ¿y la lista abierta? Yo ya te lo dije, ni siquiera discutimos ese tema porque se consideró que eso requería de una discusión mucho más amplia en democracia y que ese es un proceso... Si eso no se discutió... Escúchame, Jaime, hay un montón de reformas que no se metieron porque son reformas de segunda generación, que no se pueden hacer en un contexto de dictadura y de pandemia como estamos. José Antonio, ¿no se discutió en el Grupo Pro Reforma o con los partidos políticos? No se discutió, incluso en los partidos... En el Grupo Pro Reforma sí se habló en algún momento. A ver, hay gente que quiere reducir los diputados de 90 a 70. Yo creo que ese no es un tema para discutir ahorita. Porque va a crear más caos del que tenemos. ¿A dónde? Pero es que ahí donde... Perdóname, Bonifacio, perdóname que te robo un poquito de tiempo. ¿Va? Me lo tenés que devolver después, sí. Sí, pero es que ahí donde, José Antonio, perdóname, pero se me sube la chicha. Ya te la voy a bajar porque te voy a dar mis justificaciones. ¿Verdad? ¿Cómo usted quiere decir que ustedes le cedieron? ¿Por qué le cedieron a los partidos? ¿Por qué a los partidos políticos no les interesa el voto de lista abierta o el voto de uninominal? Porque la lista, en la plancha, ponen a su ficha de primero. Y aunque no sean populares, pero que sean electos porque van en plancha. Mientras no se quieren arriesgar a hacer listas abiertas o listas uninominales. Mirá la propuesta de selección de candidatos a diputados que tiene la coalición ahorita. Ok, el que quede candidato del partido, que quede el candidato a la presidencia, no puede ser el primer diputado nacional, aunque sea el más popular y aunque sea el mejor. Pero como el candidato a la presidencia es de un partido, el mismo partido no puede llevar al primer candidato a diputado.
El segundo lugar debe ser de otro partido. El tercer lugar debe ser de otro partido. El cuarto debe ser de otro partido. Y hasta que cada uno recibe su premio o su hueso, entonces puede volver a comenzar la lista. Eso no es lo que más conviene a este país. Este país quiere llevar a los mejores hombres o mujeres a la Asamblea Nacional. ¿A dónde se han visto la mayoría de los cañonazos en este país? La mayoría de la corrupción en este país. En la Asamblea Nacional. Si han andado con los... se convierten en mercenarios. La gran mayoría de los diputados con el gran título. Caballero, aquí estoy para que me den mi cañonazo. Y eso es lo que hay que evitar. Ok, me dejas de responderte. Vaya, y después la palabra a Bonifacio. Mira tu gran problema con la uninominalidad. Todo el que vos querrás, Bonifacio, perdóname. Ok, después le das a Bonifacio, pero te tengo que responder esto, porque yo oye muy bonito. Espérate, va. Bonifacio está contestando Peraza lo de la lista abierta. Aló. Adelante. Te voy a dar un ejemplo. Managua tiene 19 diputados. Para poder hacer uninominalidad hay que distribuir todo Managua en 19 circunscripciones. Ya descartamos la uninominalidad, te estoy hablando de lista abierta. Escúchame que yo te escuché. ¿Qué significa? Que tenés que hacer 19 circunscripciones. ¿Vos sabés lo que es meternos ahorita a hacer 19 circunscripciones si no tenemos censo desde el 2005? No tenemos capacidad de decir cuántas personas hay en cada circunscripción, ni cómo se la pueden mover. ¿Y la lista abierta? ¿Y la lista abierta por qué no? Las listas abiertas son más digeribles, pero eso requiere un proceso mucho más profundo de discusión y tenemos una elección en menos de un año. Sí. Ahora, los partidos políticos, yo estoy seguro que no quieren discutir ese tema. Y yo creo que no es correcto en este momento discutir ese meses. Entonces, esos temas que son complejos, te voy a poner otro tema complejo. Yatama, en la costa del Caribe, ellos quieren dos cosas: suscripción popular, que yo estoy de acuerdo con la suscripción popular, pero en este momento es compleja la suscripción popular, y además quieren, y se puso en el documento, que la escogencia de los consejos regionales se dé de acuerdo a las costumbres. Eso hay que buscar literatura, hay que normalizarlo, hay que regularizarlo, y hay conociendo a Brooklyn Rivera, las costumbres que te está proponiendo son las de ñángara, la de ladrones y la de mañoso. Pero vamos a darle paso a Bonifacio. Okay. Esas son las costumbres de Brooklyn Rivera, las de ñángara, la de ir a negociar con el Frente Sandinista. Vamos con Bonifacio. Ok, como podés observar, el mismo Peraza reconoce que los partidos terminaron imponiéndose. Así es. Es lo que yo digo en mi artículo del día de hoy en Confidencial, y es lo que he venido diciendo. Entonces, mi pelea es con los partidos, contra los partidos y contra quienes le claudican a los partidos, porque ahí está el problema. Una reforma electoral es algo serio que le tenemos que presentar al pueblo. Y yo no he hablado del JEPRE, ni he hablado incluso de la coalición, hablo de los documentos. Fíjate bien que he sido cuidadoso. El primer documento y el segundo documento. No personalizo nada, solo me refiero a los documentos para no entrar en esas discusiones que si yo quiero sobresalir o que si yo quiero hacer una cosa o no. Dejemos eso a un lado. Lo más importante es lo olvido, lo que no está. Ya vimos el problema de la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, ahora veamos lo olvido. Por ejemplo, en el tema de los diputados, si vos observás, se planteó correctamente no reelección a nivel presidencial, pero no se plantearon limitaciones para la reelección indefinida de los diputados, de los concejales y de los alcaldes. Y para que la democracia funcione tiene que haber ciertas limitaciones. No estamos en Europa ni en Estados Unidos, que a veces los diputados dilatan 25 o 30 años, o en Costa Rica. Estamos en Nicaragua, donde venimos de luchar de dos dictaduras en el último siglo, y por lo tanto tenemos que hacer énfasis en lo contrario. Hay que poner limitaciones a la reelección de los diputados, de los alcaldes y de los concejales. ¿Para qué? Para que haya renovación, para que entren nuevas generaciones. Por eso los jóvenes se quejan, porque no pueden participar, porque los viejos terminan controlando todo. Tiene que haber mecanismos de control de la ciudadanía sobre los diputados.
En lo personal, yo siempre propuse elecciones intermedias como en Estados Unidos y se opusieron ferozmente. Ok, dejemos el otro. El punto central que no está, el transfugismo, que tiene que ver con lo que vos estás planteando de las listas abiertas o cerradas. El artículo 2 del 131 de la Constitución, que fue reformado en el 2014, dice que los diputados que se cambien de posición perderán su condición. Esto se lo aplicaron a Eduardo Montealegre, al MRS, en el 2016. El problema del transfugismo es complejo porque efectivamente la gente llega a las diputaciones y se venden al gobierno de turno, se venden al partido contrario. Hay regulaciones en toda América Latina sobre esto, pero aquí escogieron una que es fatal. Escogieron una que es que las diputaciones en última instancia pertenecen al partido y a la directiva del partido. Mira que ahorita en la crisis del PLC ya están amenazando de que pueden destituir a los diputados que están del otro lado. Hay un conflicto sobre la representación legal y a quien le dé la representación legal puede terminar destituyendo diputados que son opositores. No sé quién es. Entonces, ese tema del transfugismo, que merece ser discutido con tranquilidad, no como una maniobra como hizo la dictadura en el 2014, no lo plantearon. Claro que yo sé por qué no lo plantearon, porque están los partidos políticos y no quieren eso. Y además, están creyendo que van a ganar las elecciones de manera mayoritaria y entonces quieren prepiarse para tener el control de los diputados más adelante. Entonces, creo yo que ese es un tema y está relacionado con que no está y que está relacionado con las listas abiertas. En la Constitución dice lista cerrada. Efectivamente, ese tema de las plurinominales o nominales no se quiso discutir en su momento. Y yo estoy consciente de eso. Hubo oposición cerrada entre ellas. Algunos compañeros que yo conozco y que están aquí con nosotros que no quisieron discutir el tema. Ok, está bien, no se discutió. Pero puede haber una mixtura, es decir, puede seguir siendo por departamento la elección de los diputados de manera proporcional. Pero con lista abierta. Y con listas abiertas, que quiere decir que un partido puede presentar tantos candidatos de manera tal de que el elector pueda decir esto o no. Eso funciona en Honduras, por ejemplo. En Honduras, a veces en la papeleta te ponen 25 y la persona tiene que marcar tantos para que son los votos válidos para poder elegir diputados. Ese es un tema que vale la pena discutirlo. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Y no es que quiero imponerme, Peraza. No es que es mi persona, Bonifacio Miranda. No, yo soy un ciudadano más que estoy peleando por la democratización de este país. Esos son los temas que deben de colocarse a la discusión pública para que la gente opine. Ok. Pasemos a otro tema que no... Espérate, vamos a darle Peraza que rápidamente conteste. ¿Por qué no se eliminó, José Antonio, que los partidos son dueños de los escaños? Bueno, mira, ese tema se discutió y ese tema se mandó a la discusión a la Unidad Nacional Azul y Blanco, se envió a la coalición y se envió a todo. En el último documento, todos los grupos, o la mayoría, decidieron sacarlo. Yo me quedé sorprendido por qué lo habían sacado y no lo sé, porque yo no soy el que defino la reforma electoral. Ahorita, por ejemplo, dijo Bonifacio que casi sugirió o lo dijo de que yo me había opuesto a la uninominalidad. Yo personalmente he dicho que eso no es solución para Nicaragua y lo he demostrado con números y se lo demuestro a cualquiera cuando quiera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque yo digo eso, todo el grupo pro reforma o todos los partidos me hacen caso. ¿Qué deseara yo tener? Si yo tuviera ese poder, te aseguro que me junto con Bonifacio y hacemos la mejor reforma electoral. Entonces, nuevamente, de todo Nicaragua. Nuevamente los partidos políticos se impusieron. No fueron los partidos políticos. Y no voy a decir porque no tengo muy claro quién fue, pero hasta donde yo sé no fueron los partidos o no fueron todos los partidos políticos. Entonces no quiero entrar en discusiones que no tengo muy claro cómo quedó. Lo que sí quedó claro es que se sacó ese tema. ¿Por qué? Yo no tengo muy claro. Pero pongámoslo, entonces, ¿cómo quedó? Y supongamos que es aceptado. Y se va a las elecciones. Y se va a la casilla del PLC o se va a la casilla del PRD, pongámosle, que son las dos casillas que están en la coalición, ¿verdad? Y se va a las elecciones y se ganan las elecciones. Los dueños de los escaños y se sacan 56 diputados. El dueño de esos escaños es el presidente del PLC o el presidente del PRD. Bueno, yo como están proponiendo ustedes.
No, yo no estoy proponiendo, es que no me digan que yo estoy proponiendo. Bueno, la propuesta que hicieron, no fueron el grupo, y votaron el grupo. A ver, el Grupo Pro Reforma hace una propuesta que es producto del consenso y de las discusiones durante 2 años, donde nosotros propusimos y ellos definieron, esto sí me gusta, esto no me gusta, y se llegó a ese consenso. La propuesta que acaban de anunciar. Escúchame, Jaime, si yo hubiese tenido que tomar esta decisión, yo meto el transfugismo, pero las fuerzas políticas que pues yo no te estoy personalizando a vos. A ver, yo estoy diciendo la propuesta que ustedes presentaron. Escúchame, Jaime, las fuerzas políticas que tomaron esa decisión son a las que debe preguntársele eso, ¿por qué tomaron esa decisión? Pero si me estás diciendo que no fueron los partidos políticos. Están ahí está el movimiento campesino, ahí está la Alianza Cívica, ahí está la UNAP, ahí están los partidos políticos. Por eso la pregunta, pero no quiero, como dice Bonifacio, pues, no quiero caer en el error que cometí al señalar al sinvergüenza de Brooklyn Rivera, ¿verdad? Entonces, para no nombrar a nadie y no caer en el error que Bonifacio me está diciendo que corría, ¿verdad? Entonces no lo estoy personalizando. Pero la propuesta que se anunció, el transfugismo queda y los partidos son dueños de los escaños. ¿Sí o no? No, a ver, el transfugismo no se va a quitar y por lo tanto los partidos tienen la posibilidad de renovar o quitar, como se ha hecho en el pasado. Por eso son los dueños del escaño. Sí. Ok, yo supongo, Jaime, porque yo no estuve en esa discusión. Esa discusión se dio en la coalición nacional y se dio con las respectivas organizaciones que no son parte de la coalición nacional. A última hora eso se sacó. Yo supongo que se está partiendo del hecho de que cuando hayan coaliciones y alianzas se va a llegar a un acuerdo político interno sobre ese tipo de temas. Pero eso yo no lo puedo asegurar. Sí, pero la ley es la ley. Y usted está proponiendo en la propuesta que salió, ustedes están aceptando. No, ustedes no, vuelvo a corregirte. Ustedes no, porque no es el Grupo Pro Reforma. El Grupo Pro Reforma, en el borrador que envió, iba el tema del transfugismo. ¿Quién anunció este documento este lunes? ¿Cómo? ¿Quién dio la conferencia de prensa anunciando el documento? Escúchame, Jaime, nosotros lo especificamos claramente. Esto es parte del consenso producto ustedes no son fueron. Escúchame, producto de la facilitación del GEPRE. Nosotros no somos los que decimos, a ver, pero ¿votaron o no votaron ustedes? No, nosotros no votamos para nada. Los que decidieron eso fueron cada uno de los representantes de cada una de las organizaciones. Pero queda así, pues, en la propuesta queda. Por eso yo le digo a Bonifacio que él dice, es que cuando yo estuve, sí, pero después llegaron 3, igual que Bonifacio, y vieron las cosas diferentes. Eso no es responsabilidad mía, responsabilidad de la organización que los mandó. En este caso, en el caso de Bonifacio, la UNAP. La UNAP decidió que había que hacer cambios y lo hicieron. Bueno, vamos con Bonifacio, otro argumento. Sí, bueno, mira, es muy sencillo. Yo no sé por qué Peraza siempre vuelve a Bonifacio, si yo no estoy peleando ningún derecho de autor, ni propuesta, ni nada. Yo estoy criticando lo que considero que es una propuesta de reforma electoral insuficiente y que se aleja de la propuesta original que habíamos discutido y aprobado en diciembre del 2019. Ese es mi argumento central. Peraza dice, bueno, con esta reforma se puede hacer unas elecciones libres. Yo le pongo el primer punto, ya se lo puse con la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y ahora sobre el tema del transfugismo y las alianzas. Si van así, con el transfugismo que está en la Constitución y que habla de lista cerrada, de que los partidos son los dueños de eso, al final de cuentas cualquier bloque mayoritario que exista en la Asamblea Nacional terminará dispersado por los partidos políticos. Y no es casual que los partidos se hayan opuesto. Y no es casual que me hayan sacado, Peraza.
si me sacaron por algo, porque yo estoy sosteniendo esta posición desde antes y lo sabes perfectamente. Y no estoy pidiendo regresar porque nunca lo he pedido, sencillamente me dediqué a escribir y a presentar las propuestas a la población para que se enteren de lo que pasa. Si esto va así, va a haber una mortandad de diputados que sean verdaderamente opositores a la dictadura. ¿Por qué? Porque aunque se ganaran las elecciones, así como dice Peraza, que es dudoso, porque la gente no está muy convencida, si no hay cambios en el sistema electoral, de asistir masivamente, si no hay cambios en el sistema electoral, lo que va a haber es que los partidos que terminen controlando las coaliciones electorales son los que van a tener el sartén por el mango. Y ya lo mencionaste, sería PRD, PLC. Y ni siquiera eso, Bonifacio, porque la ley, si no hay cambio en la ley, todos van bajo el partido que sea la bandera que vayan. Entonces, si van en la bandera del PRD, o que sean diputados del movimiento campesino, o que sean diputados de la UNAP, o que sean diputados del MRS, el dueño de esos diputados es el PLC. Correcto. No es ni siquiera el PRD o el movimiento campesino. Sí. Entonces, si Medardo, supongamos que quede diputado y Alemán no le cumple como candidato a la presidencia, y queda como diputado, y Medardo no le hace caso a Alemán lo manda a quitar, y hasta ahí se quedó. ¿Para dónde agarra? Efectivamente, por eso estoy diciendo que son una de las grandes omisiones que hacen que esta propuesta de reforma sea insuficiente. Y fíjense que hablo de insuficiente. Estoy diciendo que hay aspectos que son progresivos, que reflejan la discusión, pero las aristas, las partes más puntudas de la propuesta las han limado por los intereses de los partidos. Fíjate que ya se me subió la chicha tanto, loco, que vos decís que es insuficiente. Esa parte es vergonzosa. Es claro, un insulto a la memoria de todos los muertos, de todos los mártires, porque todos los jóvenes que murieron y toda la gente que murió es para que haya verdaderos cambios en esto y no para que se conformen en premios de consolación. Es una vergüenza eso, que se haya permitido y que eso haya presentado y todavía lo saque con pompa y chimbomba. Es vergonzoso. Así es, pero además, Jaime, el problema central es que no le podemos decir al pueblo de Nicaragua, esto es lo mejor, con esto hay elecciones libres y vamos bien, no pasa nada. Además, los cambios van a ser en segunda, tercera generación. No, hay que decir a la gente, estos son el paquete de cambios que proponemos. Vamos a tratar de obtenerlos todos. Si ustedes los apoyan, los obtenemos. Fíjate que la OEA ha sido muy sensible en el tema del transfugismo, porque entiende lo que significa eso. Y ha planteado que es necesario revisarlo. Ahí están las diferentes cartas de Almagro y creo, si no estoy equivocado, que hasta en el memorándum de entendimiento del 17 se habló de revisar algunos aspectos. Pero lo han omitido. Entonces sí, es una omisión muy peligrosa. José Antonio, yo sé que vos no estabas de boca de decir, vos lo dijiste que... Además, esto no tiene que ver, José Antonio, yo sé que vos dijiste que no estabas de acuerdo con eso, con el transfugismo, así que cuando yo dije lo vergonzoso no me refiero a vos, me refiero a aquellos que aprobaron. No, yo sé, Jaime, pero mira, el Grupo Pro Reforma en su último, digamos, documento lo envió a la última discusión y cuando llegó sin lo del transfugismo. Personalmente yo estoy de acuerdo con Bonifacio, ¿no? Ese es un tema importante. Algunos criterios deben haber tenido, no lo pregunté porque ya no hubo tiempo y además no es el jefe el que va a cambiar el documento, porque el jefe es un facilitador, sugiere cosas. Entonces ahí yo lo dejo. Pero déjame decirte cuál es el error que ustedes cometieron, José Antonio. No hemos cometido ningún error. El que ustedes hayan hecho la conferencia de prensa y presentar ese documento para dar la percepción que ustedes avalaron, que están avalando ese documento. Y cuando ustedes lo presentan y aceptan los abusos y las atrocidades de los otros, y ahí vos sabes que ahí hay unos cuantos corruptos sin vergüenza, ¿verdad? Entonces ustedes están avalando eso. No estamos avalando nada, Jaime. En un momento, mira, este documento todavía no es el documento final, porque va a seguir el proceso de discusión. Lo que pasa es que la comunidad internacional te está pidiendo algo para empezar la discusión de manera inmediata, ¿correcto?
pero este no es un proceso terminado. Personalmente yo no tengo algún criterio político, debe haber existido, que no me gusta, como no me gustan varias cosas. El criterio político es que los partidos están acostumbrados a la repartidera de hueso y quieren seguir repartiéndose el hueso. Mira, te voy a decir algo de lo poco que sé. No fueron los partidos políticos los que hicieron eso. Ahora, ¿cómo fue? No lo sé, porque yo no estuve en esas discusiones, porque eso ya fue una discusión política donde el jefe no tenía por qué, eran las fuerzas políticas las que tenían que ponerse de acuerdo. Nosotros hicimos la sugerencia, y no lo hicimos ahora, lo hicimos desde que hicimos la presentación con Bonifacio en diciembre, ¿correcto? Pero así hay un montón de temas que no estamos de acuerdo, pero a ver, puede ser que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Lo que estábamos buscando es un consenso, y el consenso implica que tenemos que aceptar cosas aunque no nos gusten. Sí, pero no puede, porque hay gente que lo quiere de una manera y gente que lo quiere de otra. Pero perdóname, el consenso no significa, Peraza, que vas a comprometer tus principios y lo correcto. Reclamarle a la fuerza política, porque yo también les puedo decir lo mismo. Si yo pensara como vos, ¿por qué no lo hicieron uninominal? Porque yo creo que no hay condiciones para hacerlo uninominal. ¿Por qué no reducimos la cantidad de diputados? Porque creo que el momento político no. A ver, todos esos cambios tienen que hacerse con una profunda discusión democrática, lo que pide Bonifacio. Pero ahorita estamos en dictadura y en pandemia, ¿verdad? Esos cambios, ahora sí ya la sacaste del cuadro. Ahora me vas a decir que por la pandemia van a permitir que los partidos sean dueños de los escaños. Ahora sí que la partiste, brother. No he partido nada. Lo que te estoy diciendo es, escúchame, Jaime, lo que te estoy diciendo es que esos cambios requieren de una discusión profunda, democrática, consultándole a la gente, y esas condiciones no las tenemos. Entonces lo que tiene es una propuesta. Si ya lleva más de 2 años, lleva más de año y pico discutiendo esto. Pero no son los partidos. El jefe discutió eso y le hizo una propuesta que Bonifacio se lo ha dicho, y lo cito a él, no porque me fascine su nombre. Cada palabra que se ponía ahí era producto de horas de discusión, con visiones, así como vos llegabas con tu visión y la ponías. Y un montón de gente llegó con cosas como las que vos planteás, y otros llegaban, no, eso a mí no me interesa, yo lo veo de otra manera. Y empezábamos y durábamos una tarde para llegar a una conclusión que después al día siguiente cambiaba, hasta que llegamos a un momento, bueno, tenemos que llegar a una conclusión, porque la comunidad internacional quiere mostrar que los nicaragüenses tenemos un mínimo de consenso para estos temas. Nunca vamos a satisfacer a todo el mundo, nos dimos cuenta, es imposible. Yatama tiene sus reivindicaciones, las mujeres tienen sus reivindicaciones. Bonifacio planteaba que la suscripción popular fuera a todos los niveles. Yo no estoy de acuerdo con eso, hasta diputado llegaría, ¿verdad? Pero hay otros que dicen hasta el nivel presidencial. Entonces venían otros y te decían, no, porque eso va a permitir que no haya necesidad de hacer partidos políticos. Me hubiera encantado, Jaime, que estuvieras en esas discusiones para que te des cuenta de la complejidad de ese tipo de cosas. No, yo estoy claro que es complejo, pero que sea complejo no significa que uno debe comprometer sus principios. Sí, pero y por eso me salí, precisamente por eso me salí de la coalición, porque sabía que ahí lo que estaban hablando era chanchullo y amarre, y lo salí denunciando. Y ahora con este documento estoy otra prueba más de lo que yo venía diciendo, de los chanchullos y los amarres. José Antonio, ya llevamos más de casi hora y media. Comentarios finales, José Antonio, y después Bonifacio. Solo te digo, la primera que firmó eso fue la Alianza Cívica. Pues si yo no soy de la Alianza Cívica. No, yo sé que no, pero vos estás hablando de la coalición, pero la Alianza Cívica lo firmó a nivel individual. El PLC lo firmó a nivel individual. Y la UNAP también, y el MRS, y el Movimiento Campesino. Pues si por eso el 70% de la población no respalda esta coalición jodida. Bueno, pues, entonces, ¿a quién llamamos para hablar de eso? ¿A quién? Al verdadero pueblo. Por eso es que yo vengo diciendo, no podés decir que le está ofreciendo algo diferente a este pueblo cuando están negociando con los mismos corruptos que le han hecho daño a este país. Jaime, si no me pongo de acuerdo con Bonifacio, con personas que tienen años de estudiar esto,
mucho menos que me vaya al mercado y yo le empiece a explicar a las señoras del mercado cosas que ellas no tienen ni pie ni cabeza donde. Ahora, oíme, te quedarías asustado de la sabiduría del pueblo y de la gente del mercado. Oíme, el pueblo está bien claro de lo que quiere. Si este problema no es por la gente de los mercados o la gente del pueblo, es por la cúpula jodida, corrupta que nos tiene donde están. Fíjate que la volviste a sacar del cuadro, mi hermano. ¡Qué bárbaro! Nosotros convocamos como a 30, 40 grupos, a las madres, a los jóvenes, a los encarcelados, y nosotros nos reunimos con todos ellos y ya nos dieron todos los datos y los tomamos, pero no podemos seguir al infinito. Bueno. No podemos seguir a lo infinito. Todo aquel que nos solicitó a nosotros espacio, lo escuchamos y recogimos y tenemos decenas, oíme bien. Para mí vale mucho más, José Antonio, la opinión de la gente de los mercados que de ese ladrón sinvergüenza de Brooklyn Rivera, para darte un ejemplo. O de Alemán, o de todo ese grupo de corruptos. Llegaba y nos pedía una cita, se la dábamos. Pero no podemos llamar hasta, a ver, tendría que entrevistar 17 o 20 o 30 mercados también. Si esa es la gente que esa es la gente que pone la sangre, la que pone la carne, la cúpula de los partidos jodidos, solo escondidos viven. No lo dudo, pero te hago la misma observación, la mayoría, por no decir el 90 o 80% de estas personas no están interesadas en los temas electorales. Y yo no puedo... Pero le va a ir a pedir el voto. Le estás diciendo que no tiene la capacidad para discutir, pero sí que tenga la capacidad para votar. Ve, brother. Mejor, vamos, gracias, José Antonio. Bonifacio, tus comentarios finales. Bueno, como podés ver, el tema de la reforma electoral es crucial para la democratización del país y para la realización de las próximas elecciones. Lo preocupante es que este segundo documento, el non nato del 2019, ya quedó en el olvido, pero habían aspectos muy importantes que vale la pena mencionar y yo estaba tratando de poner reestructuración, el transfugismo. Sobre el transfugismo tenían que haberse hecho propuestas concretas. Creo que es falso ese argumento de que la comunidad internacional te pide y vos tenés que improvisar cualquier cosa. No es cierto. Si la comunidad internacional te pide algo, tenés que lucirte para plantearlo muy bien y sobre todo tu principal auditorio no es la comunidad internacional, sino el pueblo de Nicaragua. Y es ahí lo que refleja la discusión, que estos grupos políticos no están actuando en función de las grandes mayorías, sino en función de cómo negociar y repartirse el poder. Y por eso es que vemos una propuesta bastante endeble. Yo he hecho propuestas constructivas diciendo, miren, faltó esto, faltó lo otro, y yo no trato de sobresalir como persona, no me interesa en lo más mínimo. Yo creo que mi deber es, como abogado constitucionalista y luchador, es plantearle a la gente correctamente los problemas, y lo he tratado de hacer aquí. No he acusado al jefe de que es el responsable de esto, porque sé que no lo es. No he mencionado nombres de nadie en particular, porque sé que también ha habido un esfuerzo para hacer una síntesis, pero tengo la obligación de señalar dónde están las fallas, dónde están los errores y dónde está el peligro. Y creo que esta discusión debe bajar a los mercados, a la gente de a pie, porque esa es la gente que tiene que decidir el futuro de este país. No podemos aparecer como una cúpula intelectual que sabe todo y despreciando hacia el pueblo. No, es todo lo contrario. Es hacia esa gente que tenemos que dirigirnos, porque esos son los que construyen Nicaragua. José Antonio, comentarios finales. Bueno, Jaime, muchas gracias. Fue una discusión intensa y creo que no acabada. Simplemente quiero poner no evadiendo responsabilidades, pero describir un poco lo que pasó o lo que pasó y posiblemente va a continuar. Es lo siguiente: el JEPRE es un facilitador que recogió de muchos sectores, algunas ideas sobre la reforma electoral, estructuró una propuesta primero, después presentó una propuesta que fue la que tuvo Bonifacio, después Bonifacio lo retiraron o se retiró, yo no sé, ese es un problema de la UNAP, y entraron otros y se continuó la discusión hasta que se llegó a este documento que hasta las 2 horas, 3 horas del día anterior se estaban cambiando o ajustando cosas. Ese es el consenso. Hasta este momento no se ha cerrado la discusión. Si hay otro grupo, incluso se le ha hecho el llamado a T por L para que
volvamos a sentarnos y volvamos a discutir los temas en la medida en que las otras fuerzas políticas estén de acuerdo en cederle a los pedidos que está haciéndose por él, porque no es el EPRE el que va a decir, ahora por él le dijo esto, borramos y ponemos otra cosa. Yo creo, y voy a hacer esa aclaración porque no quiero que quede esa sensación incorrecta, si nosotros lográramos llevar adelante de manera casi perfecta esa reforma electoral, no hay duda que tendríamos elecciones aceptables, justas, transparentes y observadas, porque parte de eso, parte de que no puede haber elección sin observación electoral. Sin embargo, vamos cuesta arriba y el dictador, estoy casi seguro de que no le va a gustar esa reforma y va a tratar de evadirla. Ahí está la responsabilidad en los liderazgos políticos y en la movilización para obligar al dictador a que se siente y que haga las transformaciones y en conjunto hacer las transformaciones, porque esto va a ser producto de un acuerdo político y una negociación, porque es con él que se tiene que hacer. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Bonifacio. Yo creo que todavía quedaron muchos temas que discutir. Probablemente lo hago más adelante, pero déjeme decir una cosa. El grupo Pro Reforma, no sé si, pues ahora con lo que dijo José Antonio parecía que se están lavando las manos, pero la verdad la cosa es que ustedes hicieron la presentación de ese documento y ese documento pareciera que es un documento que más bien fue acomodado para los partidos políticos o a los intereses de aquella cúpula que lo único que le ha interesado en este país es buscar cómo negociar sus huesos, ¿verdad? Y eso es un insulto y una vergüenza para el pueblo de Nicaragua. Y decir y creer que el pueblo, que la gente de los mercados no tiene la capacidad para poder discutir y analizar lo que conviene a este país es más vergonzoso todavía. Porque esa es la gente que ha puesto la sangre, esa es la gente que ha puesto las víctimas, esa es la gente que ha puesto los mártires y no las cúpulas de los partidos y estas organizaciones que lo único que están interesados es buscar cómo garantizar su hueso y su repartición a la hora de una negociación con Ortega. Perdóneme que se me haya enchichado y que tenga la presión alta, pero la realidad de la cosa es que después de tanta lucha que hemos tenido, después de ver tanta gente que ha muerto, después de ver de tanta gente que está exiliada, para que nos vengan a presentar eso, es a la puta para recharse. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.